Sí. Bien, pues buenos días todavía. Le vamos a dar la palabra al doctor Juan José Ramírez Bonilla para la conferencia magistral, que es Asia del Pacífico y la reorganización del juego mundial. Voy a decir algunas palabras de su currículum. Él es doctor en Desarrollo Económico y Social por el Instituto de Estudios de Desarrollo Económico y Social. Esto lo conseguimos en un internet, porque nunca... en la Universidad de París, Panteón Sorbonne. Después tiene también la maestría en Filosofía por la misma universidad y la maestría en Desarrollo Urbano por el Colegio de México. Tiene la licenciatura igual en la Universidad de París y la licenciatura en Ingeniería y Arquitectura en el Instituto Politécnico, o sea que tiene una visión multidisciplinaria. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y especialista en el sureste de Asia, y actualmente colabora en el Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México. Su línea de investigación comprende la integración económica en la región del Pacífico, así como estudios de población y desarrollo socioeconómico en Asia del Pacífico. Pues bienvenido, Juan José. Nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Y bueno, pues te dejo, ¿cómo? The floor. Muchas gracias. Soy yo quien te agradece la invitación y la oportunidad de estar con todos ustedes para hablar de algunos temas relacionados con el desarrollo económico de Asia del Pacífico. La presentación la había preparado tratando dos temas un poquito diferentes, pero yo creo que me voy a centrar sobre el primero de ellos, que tiene que ver con el desarrollo de la estrategia de desarrollo económico seguida por los países asiáticos. Y esto me parece un tanto relevante para dar un contexto histórico de largo plazo a los temas que se han discutido esta mañana y que vendrán por la tarde y el día de mañana. Y me parece importante porque en muchas ocasiones cuando hablamos, participamos en discusiones sobre las experiencias asiáticas, es muy recurrente la idea de tratar de definir un modelo chino, un modelo japonés, qué sé yo, pero me parece que el término modelo tiene algunas connotaciones que lo hacen complicado, que hacen complicado su uso a la hora de realizar análisis, a la hora de tratar de diseñar políticas concretas públicas, en la medida en que pues, la idea de modelo siempre nos remite a una imagen definida, la cual por necesidad debería de reproducirse prácticamente en todos sus detalles. Si no, no funciona como modelo. Entonces yo preferiría mejor hablar en términos de una estrategia de desarrollo, en la medida en que el concepto es mucho más flexible. En términos militares, la estrategia es definida en rasgos generales, pero siempre las tácticas obligan a adaptar esa estrategia a las condiciones particulares del terreno, de los contrincantes, etcétera. Y me parece que esto es lo que ha sucedido en el caso de los asiáticos. Desde el momento en que los japoneses al inicio del último tercio del siglo XIX decidieron modernizar Japón, ellos se plantearon objetivos muy precisos para los cuales se dotaron de medios también muy definidos para alcanzar dichos objetivos y por lo tanto sentaron las bases de esto que yo llamaría la estrategia asiática de desarrollo. Esto lo veremos más adelante. El hilo conductor de la presentación sería la idea de que la competencia, como la definía Marx en términos bivalentes, es a la vez un motor de la innovación, por lo tanto, un motor del crecimiento de las capacidades productivas de los individuos, de las sociedades,
pero a la vez también es un elemento destructor de esas capacidades productivas. Y yo quisiera utilizar esta idea de la competencia, sobre todo como un condicionante para las economías que quieren insertarse en condiciones óptimas en un contexto internacional definido, ¿sí? Lo veremos en diferentes hitos históricos en el desarrollo económico de Asia, cómo esta estrategia ha sido modificada para adaptarla tanto a las condiciones cambiantes de una economía internacional como a las condiciones específicas de los países que han innovado o adaptado a esta estrategia, dándole nuevas características. La competencia, entonces, no la entendemos solamente como una competencia únicamente entre empresas. La competencia va más allá de ese ámbito interempresarial. Lo tenemos también entre grandes conglomerados. Hay competencias económicas, políticas entre estados y ahora recientemente con los procesos de integración regional, tenemos también competencia entre grupos o agrupaciones de estados a partir de estos nuevos configuraciones regionales económicas. Por lo tanto, la competencia tiene múltiples expresiones, pero siempre se trata, en todo caso, de responder a un contexto externo, internacional, que se impone por sí mismo. Y esta sería la idea central del trabajo. Rápidamente, no me voy a detener mucho en estos elementos históricos, prefiero saltármelos después para concentrarme en cómo Japón pudo reconstruirse después de la Segunda Guerra Mundial, pero lo que quiero insistir en el inicio es que esta estrategia definida por los japoneses tenía como principal característica el ser una política orientada hacia la consecución de fines exclusivamente nacionales. Es decir, se buscaba que Japón, en la época, al inicio de la reforma Meiji, pudiese competir con las potencias coloniales europeas y estadounidenses, y para ello necesitaban modernizar su economía. Y un eslogan que era muy frecuente en esa parte rezaba que era necesario imitar a Occidente manteniendo el espíritu japonés. Y esto se tradujo en todos los órdenes de las estructuras políticas y económicas, en la adopción de las formas de organización occidentales, pero siempre dándoles un contenido propio basado en las relaciones sociales tradicionales japonesas. Tradicionales, insisto, pero subrayaría yo, adaptadas al nuevo contexto internacional. Cuando ustedes revisan, por ejemplo, autores clásicos como Weber, Weber adjudicaba al confucianismo el atraso histórico de China. Sin embargo, hoy muchos autores explican la modernización y el éxito chino sobre la base del confucianismo. En el caso de Japón, de lo que se trata es de la adopción de todas estas tradiciones, el confucianismo, el shintoísmo, las relaciones verticales, familiares, políticas, sociales, a un proyecto específico de modernización económica. Y eso es lo que le dio la originalidad a Japón para poder competir. Una cosa que sí me interesa señalar es que en la época en que Japón inicia este proceso de modernización, insisto, estamos hablando del último tercio del siglo XIX, la economía global estaba en el tránsito del capitalismo de libre competencia a la constitución de los grandes monopolios, a la fase del imperialismo, la redistribución geográfica del mundo, la constitución de los grandes cárteles, qué sé yo. Un poco la manera como Lenin lo definía ya a principios del siglo XX, ese imperialismo. Pero lo importante en este caso es que para Japón, si quería competir con las grandes potencias,
tenía que arrancar por necesidad creando sus propios monopolios para estar en condiciones de competir con Japón. Y esta fue la tarea a la cual se abocaron los reformadores del periodo Meiji. Para quien conoce un poco la historia de Japón, ustedes habrán oído hablar de conceptos como los zaibatsus, es decir, conglomerados de origen familiar en principio, pero que agrupaban empresas en diferentes sectores y que fueron creados con el apoyo directo del Estado japonés para poder desarrollar rápidamente empresas competitivas. Y ahí podemos encontrar a los 4 grandes conglomerados de la época: Mitsubishi, Sumitomo, Yasuda y Mitsui. Tú nos estabas hablando hoy de alguno de estos, ¿no? Mitsui, que había tenido pérdidas después de un gran año. Estas son las grandes firmas sobre las cuales arrancó el proceso de modernización. Al lado de esto hay otras más, pero menos importantes quizás. Y la industrialización de Japón, iniciada sobre una base cero prácticamente, de la transición de una economía esencialmente agrícola y rural a una industrial y urbana, fue extremadamente rápida. Y fue tan exitosa que hacia finales del siglo XIX Japón estaba ya en condiciones de competir con sus contrincantes europeos y estadounidenses. Y para esto, este éxito económico hizo que muy pronto el mercado doméstico de Japón fuese muy chico, tanto para proporcionar materias primas para sostener el proceso de industrialización, como para absorber una productividad industrial creciente. Y por lo tanto, la consecuencia de esto no fue tanto la mala voluntad de una élite económica militarista, sino la necesidad económica de garantizar el abastecimiento de materias primas y mercados de exportación para los productos manufacturados japoneses. Por lo tanto, ya el siglo XX, desde finales del siglo XIX a principios del siglo XX, la política expansionista de Japón fue una de las características. Pero esto sirvió para probar que Japón había alcanzado un grado de madurez y de competencia que le permitió derrotar a sus contrincantes europeos en Asia, a Rusia, a China, y por lo tanto empezar con una política imperialista tal como lo habían venido haciendo los europeos y estadounidenses. De manera tal que este éxito económico rápidamente demostró que había sido eficaz para alcanzar los objetivos planteados por los modernizadores. Estos éxitos obviamente tuvieron resultados catastróficos para Japón después de la Segunda Guerra Mundial, con la derrota y el desmantelamiento de la economía japonesa, un desmantelamiento casi total, y sobre todo la obligación impuesta por los estadounidenses de disolver los zaibatsus. Sin embargo, con el inicio de la Guerra de Corea, se abrió una nueva fase durante la cual los japoneses, para sostener el esfuerzo de guerra de Estados Unidos, se les permitió la reactivación de la economía. Y esto permitió el reinicio de la industrialización de Japón. Y uno de los aspectos centrales de esta reindustrialización fue el surgimiento de los keiretsus, que es más o menos la readaptación de los zaibatsus al nuevo contexto. Y uno de los aspectos que me parecen importantes es que cada uno de estos keiretsus estuvo funcionando como un gran conglomerado, un conjunto de empresas ubicadas en diferentes sectores, pero siempre alrededor de un banco del mismo keiretsu, el cual permitía controlar los flujos económicos entre las diferentes empresas pertenecientes al mismo keiretsu y poder racionalizar su funcionamiento.
Y de esa manera podían competir tanto en el mercado doméstico como en el mercado exterior, en la medida en que ese banco central del Keiretsu podía absorber pérdidas en alguna empresa considerada estratégica, pero compensadas con las ganancias extraordinarias de otras empresas del mismo Keiretsu exitosas. Y esto permitía un balance para todas las empresas. Más o menos los mismos Zaibatsus que existían antes de la guerra se convirtieron en Keiretsus. Y el segundo aspecto importante fue la creación del famoso MITI, el Ministerio de Industria y Comercio Internacional, el cual introdujo en la política económica el término de racionalización económica, es decir, la supresión de la competencia entre estos keiretsus para establecer una división del trabajo de entre ellos, tanto en el mercado doméstico como en el mercado mundial, de tal manera que cada una de las empresas podría verse otorgadas cuotas en los mercados externos y en los mercados domésticos en sectores específicos. Y de esa manera todo el mundo salía ganando. En lugar de competir entre ellos, competían más bien en el exterior con las empresas internacionales de otros países. Y eso fue el gran éxito de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Y uno de los aspectos interesantes de esto es que permitió a Japón, desde finales del siglo XIX hasta